número 40. El Salmo número 40. Voy a invitarles a leer el verso 5 de este Salmo 40. Dice: has aumentado, oh Señor, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Es un texto especial para una celebración especial, que evoca un momento especial de la historia y de todas las grandes experiencias que hemos vivido con Dios. Este salmo es un testimonio personal de David, está contando lo que Dios ha hecho. Comenzó contando este testimonio en el Salmo 37. El testimonio que él está contando está basado en lo que cuenta el capítulo 38 y 39. El salmista vivió una situación muy difícil, o muchas situaciones difíciles, pero esta tal vez la más grave, cuando se vio inmensamente afectado de manera emocional y más que emocional, espiritual, a consecuencia de su pecado, que ya todos conocimos o conocemos. El rechazo y el desprecio que mucha parte del pueblo le hizo cuando lo vio caído. Todas las situaciones que le tocó vivir, cómo le tocó vivir la afrenta, el rechazo, que lo insultaran, que lo rechazaran más de una persona, y cómo lo afectó tanto esto, que se le volvió una enfermedad personal. Una enfermedad tan grande se le volvió, que dice el Salmo 38, para mirar un poquitico así solamente, de este Salmo 38, dice: oh Señor, estoy leyendo la NTV, no me reprendas en tu enojo, no me disciplines en tu ira. Tus flechas me han herido muy adentro y tus golpes me aplastan. Debido a tu enojo, todo mi cuerpo está enfermo. Mi salud está arruinada a causa de mis pecados. Mi culpa se abruma. Es una carga demasiado pesada para soportar. Mis heridas se infectan y dan mal olor a causa de mis necios pecados. Él reconoce, en el verso 4 dice que todo lo que está padeciendo lo sufre a consecuencia de sus necios pecados, en esta NTV. Entonces, el verso 6 dice: me retuerzo atormentado por el dolor. Todo el día estoy lleno de profunda tristeza. Una fiebre galopeante me quema por dentro y mi salud está arruinada. Estoy agotado y totalmente destrozado. ¿Cómo agota las palabras del vocabulario, del léxico, para describir su condición? ¿Cómo se encuentra físicamente, emocionalmente y espiritualmente destrozado, herido por dentro, herido por fuera, emocionalmente echado al piso, destrozado, está acabado el hombre? Pero en medio de toda esa situación que vive, comenzó a pedirle a Dios que le diera la victoria y pudiera superar toda esa crisis tan grande a la que había llegado. No fue de un día para otro que él se pudo levantar. No fue de un día a otro que pudo superarlo todo. No fue que clamó y enseguida Dios le quitó todos sus problemas. No, le tocó esperar con mucha paciencia en el Señor. Por eso el Salmo 40 dice: pacientemente esperé en el Señor. En medio de toda su tragedia, tiene que
revestirse de paciencia para esperar. La mayoría de seres humanos esperan con impaciencia en el Señor, pero el salmista le tocó hacer todo lo contrario, no esperar en el Señor con impaciencia, sino esperar con paciencia en el Señor. Pacientemente esperé en el Señor. Él se inclinó a mí y él oyó mi clamor. Me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo del fango. Puso mis pies sobre suelo firme. Y luego dice, a medida que yo caminaba, me estabilizaba. Me hizo un cántico nuevo para entonar himnos de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán lo que él hizo y quedarán asombrados. Pondrán su confianza en el Señor. Y el verso 5 dice, oh Señor mi Dios, has realizado muchas maravillas a nuestro favor. Ahora que el Señor le ha contestado, ahora que el Señor lo ha restaurado plenamente, entonces él comienza a admirar todo lo que Dios ha hecho por él. Cómo Dios lo ha bendecido a lo largo del tiempo, a lo largo de los años. Y va a mencionar tres cosas. Las cosas, las maravillas tan grandes, los milagros tan grandes que Dios hizo en el pasado por él. Las cosas tan grandes que Dios está haciendo por él en el presente. Y la esperanza tan grande que está hacia el futuro. Entonces tenemos un Dios tan maravilloso que cuando miramos hacia atrás vemos sus grandes prodigios, sus maravillas y sus milagros para con nosotros que Él ha hecho a lo largo del tiempo. Y cuando nos miramos en el presente vemos su inmensa misericordia, cómo nos sostiene, cómo nos abriga. Por ejemplo, en el verso 11. El verso 11 describe el presente. El verso 11, al describir al presente, lo describe así. Jehová, no retengas de mí tus misericordias. Tu misericordia y tu verdad me guarden siempre. En el presente, que el Señor nos asista con su misericordia. Y en el futuro, tu verdad, que tu misericordia y tu verdad me guarden el resto de la vida. Alabanzas al Señor. Entonces, volviendo al verso 5, él dice, cuán maravillosas son todas las cosas que Dios ha hecho. Y sus pensamientos para con nosotros. Ya recordamos que por boca de Jeremías dice Dios que los pensamientos que él tiene para nosotros son pensamientos de bien, pensamientos de bendición. Y aquí el salmista había dicho, tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Es decir, son tantos que cuando pudiera enumerarlos, contar uno por uno. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Es decir, son tantas las bendiciones. A lo largo de estos 35 años de la hermosa iglesia de Belén, son tantas las bendiciones. Son tantas las cosas lindas, son tantos los milagros, son tantas las sanidades, son tantas las personas que Dios ha tocado y se han restaurado, son tantos los que se han reconciliado, son tantas las vidas que Dios ha restaurado de una manera tan especial. Oh, que si pudiéramos comenzar a enumerar cada cosa de esas, de todo lo que Dios ha hecho en estos 35 años, es imposible enumerar. Es imposible contar todo lo que Dios ha hecho. Pudiéramos dedicar yo no sé cuántos libros a describir todo lo que Dios ha hecho en Belén en estos 35 años. Y serían muchos los libros que tendríamos que escribir para contar muchos detalles. Aún así no alcanzaríamos a contarlo todo. Todos los detalles, todos los triunfos, todas las victorias, toda la forma como Dios ha movido su mano, haciendo cosas grandes, moviendo personas, moviendo cosas, en fin.
abriendo puertas. Recuerdo cuando no había dónde predicar, cuando no teníamos un lugar donde predicar, cómo Dios comenzó a abrir puertas, cómo cuando la propiedad que se quedaba ahí cerca del centro de salud se nos cayó y lo único que nos llovía noche y día y noche eran pedradas y hasta bala nos dieron una noche y no teníamos más para dónde irnos porque para dónde nos movíamos si nadie más nos alquilaba, nadie más, las puertas estaban cerradas. Ese lugar era imposible construirlo. Planeación dijo, ahí no les permitimos construir nada. Entonces, estábamos encerrados. Como que no había puertas. Para colmo, ese lugar lo debíamos. Y no había plata para pagar. ¿Y con qué compraríamos algo más? Definitivamente, parecía que estábamos atrapados. Pero son tan grandes las maravillas que Dios hace, que cuando llegamos al momento más angustioso, que hasta una joven tuvimos que llevar a la medianoche al centro médico ahí de la esquina, porque en la balacera que hubo, a una joven, Manuel que recuerda, recibió un balazo y tuvimos a la medianoche que salir con ella. Estábamos atrapados entre el rechazo social de la gente, el lugarcito que era imposible sostenerlo y seguir sosteniéndonos en ese lugar. Y ante la deuda y ante la incapacidad económica de poder acceder a algo más. Pero son tantas las maravillas de Dios que cuando más atrapados estábamos y más angustiados estábamos, Dios nos abrió puertas. De la noche a la mañana, Dios había abierto una puerta recuerdo que el día que les comuniqué que ese lugar, conocido como La Sirenita, o los delfines, ese iba a ser nuestro lugar donde tendríamos nuestro culto y sería un lugar propio donde íbamos a poder crecer y desarrollarnos realmente como iglesia. Recuerdo que muchos entre el asombro y la incredulidad se pusieron a llorar. Es imposible. ¿Cómo va a ser posible? Eso no se puede. Le dije, pues ya se pudo. Porque de alguna manera ya ese negocio está en pie. Y de alguna manera Dios nos ha abierto las puertas para pagar, no solamente ese lugar, sino para pagar este. Era el lugar donde estábamos, para pagar este y para pagar ese, y Dios nos ha abierto puertas. Tan grandes son las maravillas que Dios ha hecho, pero esto es pequeño con muchas más cosas que Dios ha hecho de manera trascendental, gloriosas, en todo lo que es la historia de estos 35 años de la obra en Belén. Que podemos unirnos al salmista esta noche y decir igual: has aumentado, oh Señor, tus maravillas y tus pensamientos para con la iglesia de Belén Central, que no es posible contarlos ante ti. Si nos dedicáramos a anunciar y hablar de todas las cosas que Dios ha hecho en Belén Central, es imposible, no acabaríamos nunca, pues no pueden ser enumerados. Tantas bendiciones, tantas victorias, tantos triunfos, tantas vidas maravillosas que Dios ha respaldado, que Dios ha bendecido, desde el hermano Gildardo Gómez cuando llegó allí, luego allí el Señor le dio su esposa, 2 años después de estar allí, un poco menos, hermana Liliana. Y los 7 años largos que nosotros estuvimos allí fue una enorme bendición. Cuando me fui al campo misionero, me preguntaban, me decían, ¿usted se vino al campo misionero? Me preguntaban algunos de aquí de Colombia, me escribían, ¿usted se fue al campo misionero porque la iglesia de Belén no valía la pena? Y le dije, por la misericordia de Dios me fui al campo misionero cuando la iglesia de Belén estaba en un tremendo avivamiento y era una de las mejores iglesias que habían en ese momento en todo el área metropolitana. Entonces, no me fui porque me fui huyendo de la iglesia de Belén. Por el contrario, me fui o nos fuimos en un momento lindo que hermano Edgar recuerda, en un momento hermoso que vivía la iglesia, era trascendental, glorioso, esos cultos que se hacían no solamente la dominical, sino los domingos en la tarde, que eso era tremendas fiestas que se hacían,
En fin, hay tantas cosas, es decir, la vida nuestra, nuestro ministerio quedó marcado de una manera especial por la iglesia de Belén. Los llevamos en el corazón. Y cuando oro en mis oraciones, siempre estoy orando por Belén y por sus pastores, ahora por hermano Román y por la hermana Lida, que el Señor los siga bendiciendo, que el Señor los use, que el Señor los respalde, porque es una iglesia hermosa por la que vale la pena trabajar por ella y entregarlo todo de todo corazón. Son tantas las maravillas y la misericordia de Dios que es imposible enumerar toda la grandeza y las cosas gloriosas que Dios ha hecho, que está haciendo y seguirá haciendo por la hermosa iglesia de Belén. A toda la hermosa iglesia de Belén, mi felicitación sincera de todo corazón y muchas más victorias en el nombre de Jesucristo. Les deseo y sé que Dios, estoy seguro que Dios les dará inmensos triunfos cada día y victorias, pues las maravillas de Dios no se han agotado todavía. A todos, Dios les bendiga y la paz del Señor con todos esta noche. Bueno, gloria al Señor Jesús.